Ya, ahora sí ya les escucho. Había un problema hablando. Ya. Eh, mm, Estábamos en la clase. No sé si han podido ver lo de la plataforma, lo que les he dejado de material. ¿Han podido verlo o no? Lo que puso ayer, ¿no, ingeniero? Sí, sí. Sí, ya se puede ver los 3 documentos. Ya, estoy compartiendo pantalla. Sí, ahora ya está. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar su proyecto. ¿No? Bien, empezaremos. El tema que hoy día vamos a tocar son los materiales para las pantallas, que este punto casi no se veía mucho en temas anteriores de la materia, ¿ya? Pero he visto la necesidad de colocar este tema porque en la mayoría de las obras tenemos que ver los materiales, ¿no? Cómo vamos a construir nuestros sistemas de alcantarillado, ¿no? Y tiene que ver mucho de la fabricación, cómo se fabrican eso. Por ejemplo, hay tuberías de hormigón simple, hormigón armado. También existen las conocidas de PVC, que también son conocidas, las de fibrocemento y tuberías de PVC que hemos visto, y otros tipos de tuberías plásticas, como son las corrugadas y auriculares, ¿no? Hay una infinidad de tuberías, en este caso de PVC, que en la actualidad se están utilizando bastante, ¿no? Dentro de estas podemos ver las tuberías de hormigón, como decíamos, pueden ser, como hemos dicho, de hormigón simple y hormigón armado, y se pueden clasificarse en función de su fabricación. En este caso pueden ser de vibrocompresión, girocompresión o centrifugación, ¿ya? También, como hemos dicho, hay tuberías de hormigón armado, hormigón reforzado, que estas tuberías llevan armadura de refuerzo cuando se trata de grandes diámetros. Y la unión entre las tuberías es de tipo espigue campana, ¿no? O puede también colocarse una punta tipo rígida o elástica, ¿no? Entonces es muy importante también ver cuándo vamos a utilizar una tubería de hormigón simple o una tubería de hormigón armado, ¿ya? Cuando ustedes hagan sus diseñitos de alcantarillado sanitario, más que todo cuando hagan alcantarillado pluvial, porque generalmente en el alcantarillado sanitario podemos tener tuberías hasta 200, 300, como han visto en su proyecto, ¿no? Pero cuando tenemos mayores diámetros ya es el problema. También puede ser de PVC, hasta 300 no hay mucho problema en cuanto a este tipo de tuberías, pero sí cuando son diámetros grandes y ahí la fabricación se tiene que ver, ¿no? En tuberías de hormigón o hormigón armado. Generalmente las tuberías a partir de 400 o 500 ya se piden tuberías de hormigón armado.
¿ya? Cuando se trata de esos diámetros, ¿no? Pero no hay una norma, una norma que nos diga a partir de estos diámetros ya tendría que ser teorías de hormigón, ¿ya? Mucho depende del criterio del profesional que está diseñando, ¿ya? Como les digo, para grandes diámetros es preferible utilizar hormigón, ¿no? Y la fabricación sigue siendo la misma, como hemos dicho. Vibrocompresión, girocompresión y por centrifugación, ¿no? Las tres son, por si acaso. En obra es uno de los problemas que se tiene, el costo también en hormigón simple es mucho más barato que en hormigón normal. Y en obra eso es uno de los problemas que se tiene que solucionar, por ejemplo. ¿En qué sentido? Si ustedes son supervisores de obra y están construyendo una alcantarilla fluvial, en este caso tendrían que ver si es una tubería de hormigón armado o no. ¿Cómo realizarían o cómo verificarían esa tubería que es de hormigón armado? A ver, alguien no sé si me puede decir. ¿Cómo podrían, si ustedes son supervisores, cómo verificarían que es una tubería de hormigón armado o hormigón simple? ¿Cómo ustedes harían? Podría ser rompiendo, ingeniero, una de las tuberías. ¿Los testigos? Sí, rompiendo una tubería. Es la única forma, ¿verdad? O ven otra forma. ¿Alguien puede ver otra forma? Si no rompemos es muy difícil, ¿verdad? Entonces es necesario tal vez realizar la rotura de esos tipos de tuberías. ¿Ya? Entonces se elige en sí, digamos, tenemos una obra de 200 metros, digamos, o 300 metros. Llega a la obra, digamos, un tanto de tuberías, 50 tuberías, se elige al azar una de esas tuberías y se hace la prueba de resistencia, que vamos a ver la prueba de las 3 cuchillas, ¿ya? Entonces vemos, vemos si puede resistir la compresión, en este caso, y también en eso también verificamos la armadura que tiene, ¿no? Es la única forma de poder determinar si es una tubería de hormigón armado o hormigón simple, ¿no? Entonces, por esa razón, si ustedes son supervisores, tendrían que hacer eso, ¿no? Porque si no, es medio complicadito verificar eso, ¿no? Podríamos a buscar unas fotos. Por ejemplo, estas tuberías son diámetros de 500, sí, de 500, ¿verdad? Son, por ejemplo, ven la longitud, generalmente son de 1 metro, y aquí se pone el anillo de goma o puede ser con unión con hormigón también, ¿no? El problema, como les digo, ¿cómo verificaríamos de este grupo que son armados o simples? No hay forma. La única forma, como les digo, es de este grupo escoger una al azar, se escoge una al azar y se verifica. Si es hormigón armado, cumple la resistencia en esa prueba, entonces se hace el tendido de tubería. Entonces, uno de los problemas es eso. Y generalmente en obra, ustedes tienen que hacer, como les digo, la diferencia en precios es grande de un hormigón simple o no.
¿no? Entonces, ustedes tenían que verificar de ese tipo, ¿no? Escogen al azar y hacen su ensayo de prueba de resistencia. Pero hay uno de los problemas que se tiene. Generalmente estas pruebas de resistencia no realizan, digamos, algunos laboratorios, algunos específicos realizan, y los que realizan generalmente son los que fabrican, ¿ya? Entonces, generalmente te dicen, venga a la fábrica, lleve la tubería, se lleva la tubería de la empresa y se hace la rotura, ¿no? Generalmente no se tiene otros laboratorios para que hagan ese tipo de roturas. Tengo entendido que en el Instituto de Materiales se puede romper, pero creo que es para ciertos diámetros. Tenemos diámetros muy grandes, ya no. Ustedes saben, porque yo tenía entendido que era para ciertos diámetros. O han hecho una prueba de resistencia en el Instituto de Materiales, cuando estaban llevando resistencia de materiales, o materiales de construcción. ¿Han hecho una prueba de resistencia de tuberías de hormigón? ¿O no han hecho? No que yo sepa, ingeniero. No hice. Antes hacían, me decían sus compañeros, hacían, pero no sé si han comprado nuevos equipos, porque era para ciertos diámetros nada más. Entonces, generalmente, como les digo, las empresas, las que te venden, generalmente tienen sus laboratorios para probar su resistencia de esas tuberías. Entonces, de esa forma podemos determinar. Ahora, como les decía, mucho depende del criterio del profesional para utilizar un tipo y otro tipo. Como les digo, no está normado a partir de qué diámetro tendrían que utilizar tuberías de hormigón armado o de hormigón. Después hay las tuberías de fibrocemento. Estas no tenemos mucho en el mercado, pero sí en otros países, que es una mezcla de las fibras, como cemento Portland, ¿no? O puzolánico, ¿ya? En Bolivia casi no utilizamos eso. En otros países sí. Sí utilizamos tuberías de PVC, ¿no? Este tipo de tuberías está en función del gran desarrollo tecnológico de la industria de los plásticos y su utilidad se pueden manipular fácilmente, ¿no? En la actualidad. Y podemos utilizar en las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y todo eso. Pero tiene algunas limitaciones. El costo es un poco más caro. Después, los diámetros en el alcantarillado sanitario podemos hasta cierto diámetro más tenemos, depende del fabricante, generalmente hasta 300 he visto. Y hay otro tipo de tuberías, por ejemplo, como son las helicoidales y corrugadas. Esas dos tipos de tuberías, por ejemplo, son tuberías de PVC también, y pueden tener diámetros hasta 1 metro, por si acaso, ¿eh? Son utilizadas más que todo para alcantarillado pluvial. También se puede utilizar para sanitario, pero hay que tener cuidado en sus condiciones específicas que cada producto tiene, ¿no? Más que todo en cómo tenemos que colocar la tubería, la cama de asiento, los rellenos que tenemos que colocar y todo, ¿no? Entonces, si compramos tuberías de PVC, nos dicen ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Tanto para las de PVC, las que conocemos, como las helicoidales o corrugadas, ¿no? Entonces, como les digo, hay una infinidad de tuberías que están llegando también en la actualidad y que vamos a ver también. Las HDP también que vamos a ver, son tuberías de plástico, o de material de plástico, ¿no? ¿Qué ensayos se hace? Generalmente lo que vamos a ver es los ensayos de resistencia, más que todo para las tuberías de hormigón, ¿eh? Los fabricantes de estas tuberías deben garantizar la calidad de las mismas antes de su comercialización, debiendo realizar los ensayos, ¿no? Entonces, generalmente cuando
venden los productos tienen que garantizar cierta resistencia, ¿no? Que generalmente les da Inorca después de que hacen varios ensayos, ¿no? Y en obra generalmente nos presentan estos ensayos que realizan, pero nosotros, aparte de eso, tenemos que hacer pruebas de resistencia de una tubería al azar, ¿no? ¿Qué ensayos? Uno de los ensayos es ensayo de resistencia, ensayos de absorción y ensayos hidrostáticos, ¿no? Vamos a ver el ensayo de resistencia. Existen dos métodos. El método de las 3 cuchillas, el método de arena y el ensayo de absorción. Vamos a ver, es un método, pero es un proceso un poco largo, ¿no? Y el hidrostático, que más o menos es lo que ya hemos visto, es la prueba de introducir agua en una tubería y a una presión determinada y ver si tenemos fuga o no en esa tubería, ¿no? Entonces, esos 3 ensayos se hacen a las tuberías, más que todo, como les decía, en las tuberías de hormigón, ¿no? Hormigón en este caso, ¿no? Puede ser hormigón simple o hormigón. Uno de los ensayos es el ensayo de resistencia, como les decía, y uno de los métodos es el de los 3 puntos, o el de las cuchillas, 3 cuchillas que se conoce. Consiste primero en colocar un tubo sobre listones. Esta es la tubería y se ponen los listones de madera de sección cuadrada, que son estos que se pueden ver en la gráfica, y fijo sobre una viga de madera de 15 centímetros por 15, y donde se apoya un listón también a lo largo de todo el tubo, ¿no? Tenemos 2 listones, ¿no? Después de esto tenemos una vigueta de acero, que es esta, donde se aplica la carga, ¿no? A la mitad de la tubería, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento que se sigue para realizar el ensayo de resistencia, que más o menos es el mismo que se realiza para las pruebas de resistencia de las probetas de hormigón. Eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero debido a las dimensiones de la tubería, tengo entendido que no hacía, pero no sé si han comprado los equipos para realizar estas pruebas, ¿no? Pero generalmente, como les decía, los fabricantes tienen este método y se hacen las pruebas respectivas de una tubería al azar, ¿no? Es fácil el ensayo, no es muy complicado. El otro método, el método de colchón de arena. Este ensayo consiste en apoyar el tubo en la parte superior e inferior sobre 2 camas de arena, ¿no? Entonces, aquí está la tubería y se coloca una cama de arena en la parte inferior y superior, igual a la mitad del rayo del mismo, ¿no? Esta alturita se está diciendo, ¿no? Esta alturita, R-, ¿no? La superficie superior de la arena debe estar nivelada y cubierta con la placa rígida, que está de aquí, de madera dura, ¿no? Y sobre eso se coloca otra placa donde se aplica la carga L-, ¿no? Igual se hace la prueba de resistencia, ¿ya? Entonces, como les decía, existen 2 métodos: el método de las 3 cuchillas, o el método de los 3 apoyos, o el método de colchón de arena, ¿ya? Este ensayo, por ejemplo, de resistencia, por ejemplo, este es, según la fuente del ingeniero Guido Capra, tenemos en función de los diámetros, digamos, de 0,10, 0,15 hasta 0,60. El método de las 3 cuchillas, en kilogramos metros, 1.49, por ejemplo, para 0,10, y para el colchón de arena es 2.23, ¿no? Esto, por ejemplo, es para tuberías simples, eso tenemos que ver. Si es hormigón armado, tiene otra resistencia. Entonces, ustedes cuando realicen una obra o cuando estén supervisando una obra, tienen que ver sus especificaciones técnicas del tipo de tubería y ver qué ensayos, y si es hormigón armado, les va a decir qué resistencia tiene que tener. Si es hormigón simple, tiene que ver eso, ¿no?
Entonces, hacen el ensayo y tienen que comparar con estas tablitas que les estoy proporcionando, que estoy mostrando, ¿no? Entonces, ese es el ensayo que se hace y se ve si cumple esto, ¿no? Como les digo, este ensayo es para tuberías simples, nada más, ¿ya? Otros valores vamos a tener para tuberías de hormigón. El otro ensayo que hemos dicho para las tuberías de hormigón es las tuberías en este caso, el ensayo de absorción. ¿Cómo se realiza? De la tubería se toma una muestra, aproximadamente 100 gramos de peso de forma cuadrada, y se debe secar a una estufa a 100 grados centígrados hasta que la pérdida de peso no sea mayor a 0,1. Entonces se hacen varias pesadas sucesivas, ¿no? Y se ve esa diferencia, ¿no? Una vez que se ha secado esa muestra, digamos, después se sumerge al agua calentando, bueno, en un punto de ebullición durante 5 horas, ¿no? Y posteriormente la cantidad de agua absorbida no debe ser mayor al 8% del original. Entonces, después se hace la realización del peso y se ve esa diferencia que no debe ser mayor al 8%. Generalmente a las tuberías que nosotros hacemos los ensayos correspondientes, hacemos más que todo el ensayo de resistencia, tanto el de absorción no mucho, ¿no? Sí el de resistencia, ¿ya? Y el de absorción se les pide de Norca generalmente, los ensayos están realizados. Aunque ustedes si quieren pueden también hacer realizar este ensayo, ¿no? No hay ningún problema, depende de ustedes, ¿no? El otro ensayo sí es también que se pide, también se realiza en obra, es el ensayo hidrostático, que se determina la impermeabilidad contra filtración, ¿no? Si se acuerdan, se puede realizar una prueba hidráulica, hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo se realiza? En este caso, el tubo se cierra uno de sus extremos con tapones de madera o metal cubiertos de hule. Más que todo sería comparando con una olla a presión, digamos, ¿ya? Se tapa uno de esos extremos, puede ser de metal o madera, con hule, ¿no? Cosa que no salga el agua. Y al tapón se conecta un niple. ¿Para qué? Para introducir aire a presión, ¿no? Acoplar el tubo flexible, se conecta una bomba, por la misma se incorpora agua a presión, como les decía, controlada con un manómetro, ¿no? Y se aplica de la siguiente manera. Generalmente el ensayo dura 30 minutos, ¿no? A los 5 minutos se aplica una presión de 350 gramos por centímetro cuadrado, a los 10 minutos 700 y a los 15 minutos 1050, ¿no? En total, como les decía, es el ensayo de 30 minutos. Durante el mismo, la tubería no debe mostrar ninguna fuga, ¿no? Cuando se hace la realización, ¿no? Y cualquier humedad que aparezca en la superficie, como manchas, sin que se formen gotas, no se considera como fuga, por supuesto. ¿Cuándo se considera fuga? Cuando empieza a gotear, ¿no? Pero sí se puede producir unas manchas que pueden, debido a lo que va absorbiendo el hormigón del agua, ¿no? Entonces, este ensayo generalmente se realiza. Y el ensayo que, como les decía, que hacemos en obra, es que hemos visto también en anteriores fotografías, que permítanme un segundito para mostrarles. Por ejemplo, a este tipo de tuberías de hormigón, en la unión de hormigón, puede ser, como les decía, la unión con anillo de goma. Entonces, lo que se hace en obra es tapar uno de sus extremos, como les decía, por ese con estuco, y se llena esto con agua, ¿no?
Se deja por un tiempo de 30 minutos y se ve si hay fuga o no en estos puntos, ¿no? Más que todo en las uniones, que puede ser donde podemos tener fuga, o tal vez una fisura de la tubería que podría ser, ¿no? Para hacer este ensayo no se tiene que tapar, como aquí estamos viendo, ¿no? Esto es antes del ensayo de la prueba hidráulica que se hace. En cambio, en laboratorio se tapa uno de los extremos de la tubería, pero en este caso con una placa que puede ser de madera o de metal, cubierto con uno y se aplica presión, ¿no? Este es el ensayo de laboratorio, y el otro, como les decía, es el ensayo de la prueba hidráulica que se hace en campo, ¿no? Generalmente. También se podría hacer la prueba como en laboratorio, pero teníamos que tener para estos diámetros las tapas correspondientes, ¿no? Y es mucho más complicado realizarlos en obra. Generalmente lo que se hace en la prueba hidrostática es tapar uno de esos externos y llenar con agua, ¿no? También se puede hacer la prueba de humo, es la misma metodología, y se tiene que ver también las presiones en este caso, ¿no? Como hemos dicho también, para diámetros grandes, ¿no? No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. ¿Ninguna? En cuanto a la fabricación, por ejemplo, hemos visto, existen varios métodos. Vamos a ver uno de esos métodos de centrifugación, ¿no? El ensayo, como les decía, se hace, por ejemplo, para tuberías de hormigón armado o hormigón simple, por el método de centrifugación. Tenemos los moldes correspondientes y se introduce el hormigón, estamos viendo, y también se puede colocar aditivos, ¿no? A un rápido fraguado. Miren, aquí es una tubería de hormigón armado, ¿no? Ya lo tenemos, la armadura y la fabricación de este tipo de tuberías. En el exterior podemos ver que las longitudes son mucho mayores. En cambio, en Bolivia, generalmente cuando tenemos diámetros grandes, es de 1 metro, como han visto la anterior fotografía, ¿no? Y esto es por centrifugación. Hay vibrocompresión, como dice también, ¿no? Uno de los métodos es este, que se puede utilizar para la fabricación de tuberías. Y lo importante también colocar aceleradores de fraguado para el secado, más que todo, de las tuberías en cuanto a la fabricación, ¿no? Eso hay que ver. Y se tiene que hacer las pruebas de resistencia, al igual que como se hacen las probetas, ¿no? A ciertos días correspondientes, ¿no? Entonces, a los 7 días, 21 días, en función de esos, se aprueba, digamos, si cumple la resistencia que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Con la prueba de las 3 cuchillas o la prueba de agua. ¿Ya? Entonces, de esa forma se realiza la fabricación. Como les decía, en Bolivia generalmente nuestros diámetros o las longitudes, esta longitud no es muy grande, en cambio en otros países es un poco más largo. Este debe ser unos 2, 3 metros por lo menos. Y una vez que ya realizan la fabricación, se hace el fraguado correspondiente, ¿no? Vamos a ver un poco más. Y se le lleva al fraguado correspondiente, ¿no? Otro de los problemas que se tiene en obra es cuando, digamos, ustedes construyen y necesitan, digamos, unas 200 tuberías o 100 tuberías, es el transporte. A estos diámetros, miren cómo estamos llevando este tipo de tuberías. Pero si tenemos un diámetro de estas condiciones,
tenemos que ver cómo vamos a llevar la obra y cuántos en una volqueta, digamos, de 6 o 9 tubos, cuántas tuberías podemos llevar, pues para ver costos también, ¿no? Es importante determinar eso. Si la empresa, digamos, si compran ustedes de una empresa tubos y les dicen el costo en obra cuesta tanto, el costo en su fábrica cuesta tanto, y hay que analizar eso porque cuando son diámetros muy grandes, como les decía, van a necesitar volquetas o varias volquetas para elevar todas las tuberías. Entonces, en muchos casos implica un costo grande. Es preferible tal vez que sea en obra, ¿no? Y después la manipulación. Para estos tipos de diámetros tenemos que utilizar una grúa o una retro, como han visto en las otras fotografías, si se acuerdan, ¿no? Entonces, es bien problemático eso, ¿no? Y en cuanto a la fabricación, como les decía, después de que se hace el fraguado correspondiente, se hacen las pruebas de resistencia, ¿ya? Eso también ustedes ya lo han visto en las pruebas de probeta que se realizan, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Espérense, prueba de esta es la prueba de resistencia de las 3 cuchillas, por ejemplo. No, sí, esta. Sí, está como les decía, se aplica presión, se coloca la tubería. Otra cosa, perdón, se puede ver bien el video, yo no estoy olvidando. Sí se ve, ingeniero. Ya. Y me indican cuando se corte también el micrófono, pues yo no estoy, ahora sí estoy viendo, pero siempre se corta. Ayer empezó a cortarse, ojalá que hoy día no. Como les decía, se hacen las pruebas de resistencia, las de 3 cuchillas, y para diámetros grandes es lo complicado. Normalmente para diámetros pequeños no hay mucho problema, pero cuando tenemos este tipo de diámetros, entonces es necesario tener grúas y todo eso para transportar la tubería. Miren, ya se empieza a romper la tubería en este punto, ¿no? Entonces, ahí después se evalúa la prueba, cuánto es la resistencia, si es una tubería de hormigón simple o hormigón armado, ¿no? No hay otra forma de determinar esto, ¿no? Se aplica la presión, como se hacen las pruebas de probeta, y miren, si tenemos unos diámetros mucho más grandes, igual se hace, ¿no? En otros países fabrican diámetros mucho más grandes, en nuestro país de 200, ¿no? De 2 metros. En nosotros, en nuestra fabricación máximo, visto hasta 1 metro, otros 1,20 m máximo, no hay más, ¿no? Uno, porque transportar este tipo de tuberías es bien complicado para obra, y entonces mayores a 1 metro es preferible que sea embovedado en este caso, ¿no? La prueba de resistencia de aquí se puede hacer nosotros en la parte superior. ¿No? Entonces, esas son las pruebas que se realizan. Una prueba de humo, vamos a ver. Generalmente esta prueba de humo se realiza para diámetros grandes, pero también se puede realizar en obra, ¿ya? Aquí en otros países utilizan este método que se aplica. Se tapa uno de los extremos, en este caso, cuando ya se está construido
o tapado la tubería. Entonces, ¿qué se hace? En una de las cámaras se tapa uno de sus extremos y se mete, en este caso, el humo a presión. Miren, ahí está la tapa de la cámara y ahí se puede ver que hay una fuga en la tubería, por ejemplo, ¿no? Por el jardín, en la tubería, y hay una fuga, ¿no? Entonces, de esta forma podemos determinar si hay una rotura de la tubería. Entonces, si hay esa rotura, hacemos las reparaciones respectivas, ¿no? Entonces, esas pruebas generalmente se tienen que realizar. En obra nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Esta es la prueba que se hace, como les decía, de cámara a cámara, ¿no? Generalmente en obra, ¿qué hacemos? Se destapa esto y se llena de agua uno de sus extremos. Al otro extremo se tapa con estuco y se llena de agua, ¿no? Se marca a una cierta altura el nivel del agua, y si hay una disminución más de 8 centímetros, entonces quiere decir que hay una fuga de agua. Entonces recién se hace la excavación respectiva y cambiamos la tubería. Es una de las formas que se hace en obra, ¿no? Pero esta forma es menos destructiva en este caso, porque ahí además no afectamos con el agua, ¿no? Porque si hay una filtración, vamos a tener problemas tal vez en las casas aledañas. En cambio, este es un tipo de sistema MIR. Han inyectado al otro extremo el gas a presión y se va saliendo por distintas fisuras los gases. Mira, uno era en la tapa y otro en la misma vía. Entonces ahí podemos decir que hay una fuga, ¿no? Entonces, de esta forma se realizan estos equipos. En otros países realizan para las pruebas de tubería que se tenían que realizar, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Los pozos de visita comunes, los especiales, de caja y con caída adosada, deben asegurar hermeticidad en la unión con las tuberías y estanquidad en toda la estructura, sometiéndolos a una carga hidráulica equivalente a la altura que se tenga a nivel del brocal. El sistema de conexión para las descargas domiciliarias debe garantizar hermeticidad en su unión entre las atarjeas y el bañal domiciliario, sometiéndolo a una presión hidrostática de 0.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Todas las especificaciones anteriores se comprobarán siguiendo los métodos que se desarrollan más adelante. A continuación, veremos cómo se realizan las pruebas hidrostáticas en tuberías y en pozos de visita. Prueba hidrostática de tuberías en campo. Esta prueba debe llevarse a cabo en la tubería en tramos comprendidos entre dos pozos de visita, asegurando su posición, esto es, cubriendo la tubería con material de relleno y dejando descubiertas sus juntas. Para realizar este trabajo es necesario contar con el siguiente equipo y material: agua, de preferencia no potable, tapones herméticos del diámetro adecuado para los extremos del tubo a probar, una bomba provista de manómetro con capacidad apropiada para esta prueba, un cronómetro, un dispositivo para medir volumen y un dispositivo para purga de aire. Para la realización de esta prueba es necesario tener en cuenta los indicadores que ahora aparecen en pantalla, en donde se señala el tipo de material de la tubería en su relación con el diámetro nominal para cada uno de ellos. Antes de llevar a cabo esta prueba,
se requiere que todas las incorporaciones a la línea por probar, incluyendo las descargas domiciliarias, sean selladas herméticamente y aseguradas de tal manera que no se tengan deslizamientos durante su realización. La presión aplicada a los tapones debe ser la recomendada por el fabricante. Las tuberías se deben llenar lentamente con agua, de manera que se pueda expulsar el aire acumulado en la parte superior, por lo que el llenado debe ser a partir de los puntos más bajos de la tubería para asegurar que el aire contenido sea expulsado por el punto más alto. Las tuberías deben ser prellenadas de acuerdo con los tiempos especificados en pantalla y al material de la tubería. Después del prellenado y antes de iniciar la medición del tiempo de prueba, se debe alcanzar una presión manométrica de 0.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si el tiempo de prellenado es de 1 hora, esta presión se mantendrá durante 15 minutos previos al inicio de la prueba. La lectura estará referida al centro del diámetro de la tubería en el punto más bajo del tramo de prueba, agregando el agua requerida para conservar esta presión, teniendo en cuenta que la cantidad de agua agregada debe ser medida y se calculará basándose en el diámetro interno de la tubería. Si el junteo es defectuoso, el personal responsable de los sistemas de alcantarillado sanitario deben determinar el origen de las fugas o trabajos defectuosos y repararlos. El tramo se volverá a probar hasta alcanzar los requerimientos de esta prueba. La línea de alcantarillado se considera hermética si el agua agregada durante los 15 minutos del periodo de prueba no excede los valores que ahora estamos viendo. Ya, entonces, como han visto, se tendría que hacer de esa forma la prueba hidrostática, prueba hidráulica en este caso, ¿no? Como han visto, se coloca agua a presión y se ve las fugas de las tuberías. Generalmente estas pruebas hidrostáticas más se hacen para las tuberías de hormigón, pero también las de PVC tendrían que hacerse esas pruebas hidrostáticas más que todo, ¿no? Eso es en obra. Ahora veremos cómo es en laboratorio o en una empresa. Estos son pruebas de control de calidad. Entonces, se escoge del lote de tuberías que han visto uno al azar y se hace la prueba de los cuchillos, ¿no? Como hemos dicho, pues depende en este caso, si es de hormigón simple o normal. También se hacen las pruebas, en este caso, hidráulicas, que se hacen a las tuberías, igual que han visto en el anterior video, se mete agua a presión, ¿no? Entonces, en este video, por ejemplo, se colocan las maderas, como hemos visto, el perfil metálico, y se hace la prueba de resistencia, ¿no? Una puede ser las de 3 cuchillas, en este caso, que estamos viendo, ¿no? O 3 apoyos también, ¿no? Entonces, con un manómetro vemos la resistencia también. Perdón, vemos la resistencia, ¿no? Se hace la prueba respectiva, se ve si soporta o no. Después se hacen las mediciones de las tuberías, se cumple con los espesores mínimos, por ejemplo, y se aprueba del lote que tengamos de las tuberías. Esta prueba es lo que queremos. Esta es la prueba hidráulica, ¿no? Aquí. Entonces, 2 tuberías se coloca, se ingresa agua a presión, y se ve si existe un goteo en la tubería, ¿no?
no existe un goteo, entonces si aparecen manchas, en este caso se aprueba la tubería. Pero si hay un goteo, no se rechaza, ¿no? Entonces se hace la prueba hidráulica, primeramente se colocan las uniones, en este caso puede ser la unión de una junta elástica, como es en este caso, y se coloca agua a presión. Generalmente el ensayo hemos dicho que es 15 minutos a 30 minutos. Para las pruebas hidrostáticas en campo, como hemos dicho anteriormente, es 30 minutos. Y también puede ser 15 minutos, ¿no? Mucho depende de las especificaciones técnicas del fabricante también, ¿no? Al igual se inyecta aire a presión, se saca todas las burbujas de aire que tuviesen y se verifica más que todo si existe humedad o no. Es la prueba de resistencia, ¿verdad? Aquí está. Vamos a ver. Aquí. Aquí se ve la presencia de humedad, pero no de goteo, entonces se aprueba la tubería dentro de los 15 a 30 minutos. Pero si empieza a gotear, ya no se aprueba, se rechaza este lote de tuberías que están por ahí. ¿Ya? Entonces, hay varias metodologías para poder realizar. Como les digo, estas últimas generalmente se realizan en las mismas empresas donde fabrican, ¿no? Que podemos pedir esa información y también podemos realizar una prueba con ellos, ¿no? Para ver su calidad de tubería que tienen, ¿no? En cuanto a la colocación de tuberías, por ejemplo, cómo se monta, pues veremos esto. Esto es y después podemos poner el respectivo pegamento y más que todo es lubricantes, ¿no? Y después el anillo de goma que vemos aquí, ¿no? El anillo de goma lubricante y se coloca el desenlace aquí, ¿no? Se limpia igual en el extremo, no tiene suciedad para que agarre bien y se hace la unión correspondiente, ¿no? Igual puede ser con pegamento en este caso o puede ser con este es el pegamento que se hace. Listo. De esa forma se realiza, ¿no? Por ejemplo, aquí en una tubería más pequeñita. Arco de sierra, prensa tornillo, lápiz de carpintero, estopa blanca, rasqueta, lija, cinta métrica o flexómetro y la pasta lubricante Tigre. Primer paso. Luego de efectuar el corte y haber biselado la extremidad del tubo, limpie bien la punta del tubo y de la bolsa o campana usando idealmente una estopa limpia. Segundo paso. Luego de medir la profundidad de la bolsa de conexión, marque con un lápiz esta misma medida en la punta del tubo que será conectado. Tercer paso. Instale el anillo de goma en la bolsa del tubo o conexión. Enseguida aplique la pasta lubricante Tigre en la punta del tubo y en el anillo de goma. Cuarto paso. Encaje la punta biselada del tubo en el fondo de la bolsa y retroceda 5 milímetros para tuberías expuestas y 2 milímetros para tuberías embutidas.
Use la medida previamente utilizada como referencia. Este espacio es necesario para permitir la dilatación de las uniones. Listo. Ha hecho una unión o junta elástica en una conexión y un tubo tigre de manera rápida y fácil. Consejos del señor. Ya, entonces, de esa forma se hace la colocación del tubería, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Ya. Otro punto importante que hemos visto, uno de los materiales, otro es las pruebas que se realizan en tuberías, el otro es la denominación, ¿no? Las denominaciones es muy importante saberlas, ¿no? Por ejemplo, para las tuberías que han hecho para agua potable, ¿qué tipo de tuberías han utilizado? ¿Y qué denominación? ¿No? Por ejemplo, para lo que han hecho para su proyecto de agua potable, entre la toma de obra hasta la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento, ¿qué tipo de tubería han utilizado? ¿Y qué denominación es que todo? ¿Alguien me puede decir? ¿Han llevado o no? ¿O han hecho su premio? Gloria, Gladys, para tu proyecto de agua potable, ¿qué tipo de tubería has utilizado y qué denominación? Gloria, ¿se encuentra? Hola, no se te escucha. Creo que has habilitado tu micrófono, pero no se te escucha. Si no puedes habilitar tu micrófono, escribirlo en el chat. Otro, a ver, Joel Franco. Ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Qué tipo de tubería utiliza para el proyecto de agua potable? Para mi proyecto de agua potable he utilizado lo que es PVC. ¿Y qué denominación has utilizado? ¿Qué tipo de tubería de PVC has utilizado? Eso no lo podría decir, ingeniero, no me acuerdo, siendo sincero. No, sí, está bien. En los proyectos PVC de cañería. En los proyectos es importante, por eso, una vez que ustedes hacen el proyecto, tienen que saber primero qué tipo de tubería van a utilizar para sus presupuestos que van a realizar, ¿no? Entonces, esto también les enviaron. Un segundo. Es importante saber el tipo de tubería que van a utilizar para sus proyectos, ¿no? En este caso, una vez que ya han realizado su proyecto, digamos, determinan que es una tubería de PVC, pero tienen que ver qué tipo de tubería de PVC van a utilizar para su proyecto, por lo cual existen varias denominaciones. Está en función del uso que se les va a dar. Existe, por ejemplo, las denominaciones E, que la que conocemos generalmente es esquema, ¿no? Después las denominaciones SDR y la denominación clase, ¿no? Son tres tipos de tuberías que tienen distintas denominaciones, ¿no? Estas denominaciones se encuentran definidas en función de las normas que se apliquen de referencia y las características físicas y mecánicas de cada ítem, ¿ya? ¿A qué se refieren esas características? Uno, a la presión nominal de trabajo, al espesor, mucho tiene que ver también el espesor de la tubería y el diámetro útil de esta tubería, ¿no?
Entonces, en función de estas características físicas se va denominando y en función de la norma, ¿no? ¿Y para qué se va a utilizar también, ¿no? Denominación esquema, por ejemplo, esta denominación es por las normas ASTM, son normas americanas, para tuberías diseñadas cuando existe una presión de trabajo muy grande, ¿no? O altas presiones internas, ¿no? Son utilizadas generalmente esquema E40 y E80, ¿no? Como hemos dicho, esta denominación E es por, uno, la norma, 2, 40 y 80 es por la presión nominal del trabajo, espesor y diámetro, ¿no? Entonces, está en función de esa denominación. Ahora, generalmente, este tipo de tuberías se utilizan para presiones altas que tengamos. Por ejemplo, ¿dónde vamos a tener cuando, digamos, estuviéramos bombeando de una toma, digamos, a un punto específico? Necesitaríamos una tubería de esquema en este caso, y 40 o 80 dependiendo de la presión que necesitemos. O, por ejemplo, si tenemos de la toma de agua que está, obra de toma, perdón, hacia el punto de almacenamiento, tendríamos que ver la presión. Entonces, en función de eso se ve qué tipo de tubería vamos a utilizar. Entonces, generalmente es para eso, ¿no? Que se utilizan este tipo de tuberías. Y en tu proyecto, por ejemplo, de agua potable, podrías utilizar este tipo de tuberías. Está en función también del diámetro, ¿no? Y de la presión que tengas en ese tramo, de la toma de obra hacia, en este caso, hacia el tanque de almacenamiento o a la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, mucho depende de la presión que tengamos en el cálculo que hemos realizado, ¿no? Entonces, uno es esquema. La otra es la que vemos en el mercado, son las SDR, ¿no? Esta norma también es ASTM, y esto está en función, esta denominación SDR, en función del diámetro y del espesor. Como hemos dicho, depende de sus características físicas, como el espesor, la presión y el diámetro útil, ¿no? Y en esta denominación, lo que hace las variaciones está en función de qué diámetro tenemos y qué espesor tenemos, ¿no? Y están diseñadas para tuberías que están sometidas también a altas presiones de trabajo, como también los sistemas que no trabajan a presión. En este caso, los sistemas que se accionan por fuerza de gravedad, lo que es utilizado para alcantarillado sanitario. Entonces, si hacemos nuestra construcción, nuestro diseñito de alcantarillado sanitario, en nuestro presupuesto, tenemos que denominar qué tipo de tuberías. No solamente es decir, vamos a utilizar un diámetro de 200 PVC y nada más, sino se tiene que colocar también qué SDR vas a utilizar. En este caso puede ser un SDR41 o SDR35, ¿no? Entonces, generalmente es el SDR41 que se utiliza para alcantarillado sanitario en este caso, ¿no? También se puede utilizar para pluvial, ¿no? Resiste cierta resistencia, el 41, y este igual, cierta resistencia. Mucho depende de este diámetro y el espesor, esta denominación 41 y 35, y hay otras más, 22, 25, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como les decía, para alcantarillado sanitario se utiliza SDR y 41 generalmente, ¿no? Hay otra denominación, que es clase C o NB, que en las tuberías van a ver cuando el PVC en las tuberías está rotulado como SDR41 o en su caso clase C o NB, ¿no? En este caso la denominación es por la norma 213 y está utilizada para, más que todo, para tuberías que trabajan a sección llena y altas presiones nominales internas de trabajo. Y se toma en unidades de bares que soporta cada tubería, ¿no? Por ejemplo, a una tubería clase 9, o C9 o NB9, que también se denomina, ¿a qué se refiere? Se refiere a que esta tubería ha sido diseñada y producida para trabajar
de manera constante una presión interna de 9 bares, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver del diseño que estamos realizando para utilizar distintos tipos de tubería, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les decía, para agua potable teníamos que ver las presiones que tengamos en cada sector, ¿no? Porque no es una sola presión. Entonces, por ejemplo, les decía, tenemos nuestra obra de toma, y aquí nuestro tanque de almacenamiento, y después hacemos la red, ¿no? Entonces, nosotros digamos que hemos calculado los diámetros correspondientes, y vemos que estas presiones no son constantes, ¿no? Van cambiando. Entonces, en función del tramo que tengamos, podemos colocar una tubería clase 9, otro tipo de clase, en función de la presión que tengamos en cada sector, ¿no? Igual en la red. Entonces, no solamente es PVC que se coloca en precios unitarios, sino también se tiene que denominar estos, ¿no? Ahora, debido a la presión que tenemos, tal vez sea necesario que utilicemos esquema 40, digamos, si es que estemos bombeando hacia tanque de almacenamiento, entonces esquema. O podemos utilizar clase hasta cierto, o esquema hasta cierto lugar, clase, ¿no? Va a depender, o en la red de clase, ¿no? O también podemos utilizar SDR. Estas tuberías SDR que vemos aquí pueden trabajar a presiones altas, pero a ciertas presiones, ¿no? La que resiste a mayor presión son las esquemas, en este caso. Estas esquemas son las que resisten mayor presión. Las otras que resisten mayores presiones son las clase y por último son las SDR, ¿no? Generalmente en un sistema de alcantarillado sanitario, como trabajamos por gravedad, no necesitamos cierta presión, entonces podemos trabajar con esta SDR41, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes también sepan cuando hagan sus diseños de sus obras. Entonces, no solamente, como les decía, es colocar que es clase, PVC, sino hay que también determinar qué tipo de denominación tenemos y para qué uso le vamos a dar, ¿no? En un sistema de alcantarillado sanitario, ¿podemos utilizar esquema? Sí, pero el costo va a ser mucho más grande, ¿no? Podemos utilizar clase a un alcantarillado sanitario, sí, pero como les digo, el precio es mucho mayor, ¿ya? Las SDR son un poco más económicas, digamos, no es tanto, pero es de menor precio frente a las otras dos, ¿no? Entonces, este punto he visto importante que conozcan, porque he visto que en los proyectos esto no sabían determinar. Entonces, ya en algunos semestres les preguntaba, por ejemplo, como ahora, cómo has calculado tu agua potable y con qué tipo de tuberías, ¿no? Si bien a nosotros más que todo nos interesa este SDR, por eso les explico las otras para que tengan una idea cómo de qué depende estos valores de adoptar, ¿no? SDR 41, SDR 35 y así, ¿no? Eso sí, bueno. No sé si tienen alguna consulta respecto a este punto. ¿Está todo claro? Por ejemplo, este tipo de tuberías ahorita vamos a ver, es una tubería de PVC, así está la denominación, PVC, ¿verdad? De presión, ¿sí? Clase 100 de 10, o C, perdón, o C6, la norma que está aplicando, y aquí dice SDR 41, es una
y ven la SDR41, pero es una cosa. Ahí. Ahí. Miren, si bien denominaba clase 6 y SDR41 y es de la empresa Tigre Marketing, ¿no? ¿Cuál era uno de sus problemas que he podido ver? Como hemos dicho, uno de las dificultades son los precios. Uno es la clase, que cuesta un precio, y otro es la SDR, que tiene otro precio. Esta tubería, digamos, es mixta. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere que es también clase y SDR. Es un precio intermedio, digamos, entre la clase y el SDR. Es una tubería mixta. ¿Y cómo han hecho eso? He preguntado porque cómo manejan una tubería mixta. Lo que han hecho, como hemos dicho, que mucho tiene que ver del diámetro y del espesor. Entonces, para ciertas tuberías tienen un espesor correspondiente, para las clases igual y para las SDR. Entonces, lo que han hecho es tomar un promedio de los espesores, más que todo, y es esta denominación que le han puesto, en este caso, clase C6 y una SDR, ¿no? Han hecho una comparación y un promedio. ¿Y cuál es, digamos, la ventaja? Digamos, que es un costo mucho menor. Si tenemos que utilizar una clase, en este caso 6, el costo sería mucho mayor. En cambio, si es un punto intermedio, también funciona como SDR y como clase 6, entonces podríamos utilizar esa y nos abarata costos, ¿no? Si estamos hablando de tuberías de, por ejemplo, 100 unidades o 200 unidades, el costo es considerable si se analiza, ¿no? Entonces, eso también tienen que analizar también en algunos aspectos, que algunos fabricantes los realizan, como hemos dicho. ¿Cómo lo hacen? En función de los espesores, tienen un promedio del espesor y es lo que generalmente utilizan, ¿no? Por ejemplo, una de estas empresas que vende las tuberías, por ejemplo, es Nismac. Tuberías utiliza NB213 a presión o las 8, de la norma 888. También estas están en función del diámetro, ¿no? Diámetro y espesor, ¿no? Pero generalmente esta es la que hemos visto, las clases 6, miren, dan una presión de trabajo de 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y para los diámetros correspondientes. Y la longitud comercial, ¿no? Es el espesor de la pared. A este espesor les decía que han hecho una combinación y han sacado una clase y una SDR, una mezcla. Este es, por ejemplo, para una clase 9, 9 kilogramos por centímetro cuadrado. Clase 12 es 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Y mucho tiene que ver también el diámetro. Miren, este es hasta 12 y este hasta 12. ¿No? Entonces, por eso les decía, en sus proyectos de agua potable utilizarían este tipo de tuberías clase, pero no solo clase 6, puede ser una combinación, dependiendo, ¿no?, de la presión que tenga. Puede ser 12, 9 y 6, tal vez, en todos sus tramos, ¿no? Clase 15 también, ¿no? Dependen del fabricante también. Y las SDR, como les decía, de 32.5 SDR, existe cierta presión de trabajo. Aquí miren, es 8.8 y es 11.25 para S26, S21 resiste 14 y esquemas que no hemos dicho, miren, esquema 40, ¿no? Y las SDL41, que es la que utilizamos generalmente para alcantarillado, miren, dice, para alcantarillado PVC tipo 1, grado 1, ¿no? Entonces, en función de qué uso van a utilizar para utilizar qué tipo de tuberías, ¿no? Tienen distintas denominaciones, como cada fabricante
les dice cómo tiene que ser la manipulación, cómo tiene que ser la unión soldable o reciclable, o flexible con la unión soldable, ¿no? Todas estas recomendaciones se tienen que verlas para que no tengamos problemas en cuando lo colocamos en las tuberías, ¿no? Como les digo, cada fabricante tiene sus especificaciones técnicas en este caso. Estamos faltando. ¿Está entendido esa partecita? ¿O tienen alguna consulta? A esto no les he pasado el día, les voy a pasar, ¿no? Este punto sí no lo sé. Bien. No sé si tienen alguna consulta. Pero no me estoy entendiendo. Hola, hola, ¿están? Creo que se cortó en internet. Se escucha. Bien. Porque, miren, está ¿verdad? Ya. A ver. Como les decía, esta empresa que fabrica distintos tipos de tuberías es esta, que es Plastiforte, ¿ya? Que son las tuberías, en este caso, HPDE, ¿no? Que es de polietileno de material de plástico y que es una producción en masa. Este es conocido por esta denominación, que tiene sus siglas en inglés, que es High Density Polietileno de alta densidad, es lo que son ¿no? Que se ha convertido en material utilizado tanto en tuberías de gas, agua potable, ¿no? Y en canalizaciones también se utilizan para el cantado sanitario, van a ver, ¿no? Este tipo de tuberías recién han llegado a nuestro medio, en muchos países ya están utilizando bastante, ¿no? Este ya fabrica en Bolivia. Antes teníamos que pedir este tipo de tuberías del exterior, ¿no? Generalmente pedíamos de la Argentina y ahora ya tenemos una. ¿Qué ventajas tiene este tipo de tuberías? Es de menor costo, excelente flexibilidad, sí, es muy importante ese punto para agua potable, por ejemplo, bajas pérdidas de carga, características de factura dúctil, es resistencia a bajas temperaturas, buena resistencia química, que es importante también, es soldable, económico también, posee una buena resistencia a ácidos, que es importante si estamos transportando aguas con ácidos, en este caso. Y también para otros tipos de rubros que estamos utilizando, ¿no? Tiene cierta resistencia química. Aplicaciones, como hemos dicho, como tiene cierta resistencia química a minería, por ejemplo, plantas de lixiviados. ¿Conocen una planta de lixiviados? ¿O han escuchado de la vez una planta de lixiviados? ¿O no? ¿O nada? No. ¿No? Los lixiviados es donde se acumulan las aguas de un relleno sanitario. Digamos, tenemos nuestro relleno sanitario y se percolan unas aguas en el relleno y esas aguas son llevadas a estos tanques o plantas lixiviadoras, ¿no? Donde se van almacenando esas aguas lixiviadas que son altamente contaminadas, ¿no? Entonces se puede hacer con este tipo de tuberías para llevar a la planta, ¿no? Conducción de petróleo y gases, que es también utilizado en Bolivia, transporte hidráulico, industria química, en área sanitaria para agua potable, alcantarillado sanitario,
Para riego, esos que están utilizando bastante, y para goteo, por ejemplo, riego por goteo, y para protección de cables eléctricos, por ejemplo, ¿no? Tiene distintos usos por su flexibilidad que tiene, ¿no? Existen de varios tipos, las rígidas y las, en este caso que son estas, las diseñadas para ciertos requerimientos. Por ejemplo, son rollos que te venden de 20 milímetros a 110 milímetros, ¿no? Y por eso les decía que se utilizan en agua potable por su flexibilidad, ¿ya? Tienen una presentación en 100 metros, pero también se puede soldar esto por termofusión y se puede ir colocando varios kilómetros y la instalación es mucho más rápida, ¿no? Por si acaso. Y estas son las rígidas que tienen unas barras de 12 metros, es de 125 milímetros, de 1 metro en este caso, ¿no? Igual se hace por termofusión en las uniones, pero el costo es mucho más caro, ¿no? Las dimensiones, como les decía, desde diámetros de 125 hasta 1 metro, dependiendo. Sus denominaciones son SDR 21, 17, 13.5 y SDR 11, ¿no? Como hemos dicho. Mucho depende del diámetro y del espesor y del diámetro, ¿no? Y de la presión que, ¿no? Esta denominación es de estas tuberías, ventajas, por ejemplo, con los otros materiales. Esta, por ejemplo, son en trazos de 12 metros, en diámetros de 160 metros, en rollos de 50 y de rollos de 100 metros, ¿no? Estas tuberías, por ejemplo, las HDP, pueden durar de 50 a 100 años. Las de PVC, 10 años, dicen, pero alcanza mucho mayor. Tuberías de acero, 20 años, y tuberías de concreto, 40 años, ¿no? Adaptabilidad al terreno, se ajusta mejor al requerimiento del terreno, no requiere cama de arena o cama de cemento, como ustedes conocen, requiere nivelar y colocar una capa base de arena o cama de cemento en las de PVC. Se requiere nivelar igual aquí, ¿no? El manejo del ducto es ligero y maniobrable, si es muy liviano, este es ligero y maniobrable también, pero si estamos hablando por rollos podemos mayores distancias. En cambio, el peso, esto es uno de los puntos, y este es el peso también, ¿no? Impactos durante el manejo, soporta grandes impactos y golpes, puede soportar ciertos y esto no, se rompe, ¿no? Fácilmente. Este punto es también importante, la resistencia a la intemperie. Tiene protección UV, ¿no? Puede estar almacenado hasta 1 año antes de su instalación y en la puesta de servicio del sol no le hace nada por contener en su conductor negro de arena, ¿no? Este tipo de tuberías. En cambio, en las tuberías de PVC, lo colocamos, pues ponemos al sol, entonces tiene un cierto deterioro, ¿no? Aquí no es afectado, ¿no? Entonces, una de sus principales características generalmente es el manipuleo y ciertas resistencias que tienen ciertos reactivos y manejamos aguas químicas. Como les decía, un punto importante también es que no necesita una cama de asiento. La altura generalmente es 0,80. Las zanjas deben tener una profundidad de 80 centímetros, dice, un ancho de 30 centímetros en lugares donde no hay tránsito vehicular. Las zanjas deben tener una profundidad de 1 metro y un ancho de 30 centímetros en cruces y caminos, ¿no? Pero mucho también tiene que ver también el diámetro, en este caso, para tener este ancho, ¿no? El tapado de la zanja se hace con el mismo material que se obtenga de las excavaciones, y cuando este sea escogido para que no existan piedras en el contacto con la tubería, siempre se coloca un material seleccionado cernido, después un material de excavación, pero no hay problema. Debe haber una cama de suelo cernido de 5 a 30 centímetros
de 5 a 30 centímetros de suelo cedido por encima de la tubería, por encima de esta tubería. ¿No? Es importante por eso ver las recomendaciones técnicas para no tener problemas posteriores, ¿no? Entonces, este tipo de tuberías son utilizadas actualmente en agua potable, por ejemplo, también en alcantarillado sanitario, pero el costo es mucho mayor, ¿no? Permítanme. Plastiforte es una empresa del medio ambiente desde hace 15 años. Plastiforte es una empresa boliviana comprometida con la calidad y el cuidado del medio ambiente. Desde hace 15 años, Plastiforte se ha especializado en la fabricación, comercialización e instalación de la tubería Supertubo HDPE. Plastiforte elige este material por su insuperable característica técnica. El Supertubo HDPE permite la construcción de sistemas de agua potable libres de fugas y con una vida útil de 100 años. La moderna planta de producción de Plastiforte cuenta con maquinaria y equipos de última generación para la producción de tubería HDPE. En el laboratorio de control de calidad se realizan todos los ensayos y pruebas necesarias para garantizar la calidad del producto, en cumplimiento con normas nacionales e internacionales. Plastiforte es la primera empresa en Bolivia en haber obtenido el sello IPNORCA en cumplimiento a la norma ISO 4427-2008 para la fabricación de tubos de polietileno para conducción de agua. Plastiforte ha desarrollado líneas completas de accesorios y una amplia experiencia en la provisión de servicios complementarios como la unión de tubos por termofusión y electrofusión para diversas aplicaciones como son la distribución de agua potable y gas natural, sistemas de riego e instalaciones industriales. En los últimos años, Plastiforte ha incursionado en la provisión e instalación de geomembranas para impermeabilización de obras hidráulicas y ambientales. De esta manera, amplía su oferta de productos y servicios especializados para sus clientes, con nuevas soluciones que contribuyen al uso eficiente del agua y la protección del medio ambiente. Los productos y los servicios de Plastiforte son de primera calidad, pero también nos preocupamos mucho por la calidad humana. Todas las personas que trabajamos en Plastiforte trabajamos todos los días con respeto, con sinceridad y con vocación de servicio. Un importante diferenciador de Plastiforte es el alto grado de asesoramiento técnico y capacitación que brinda a sus clientes, respaldando sus proyectos desde el diseño hasta la implementación con servicios con calidad certificada. Plastiforte distribuye sus productos a nivel nacional mediante una red de oficinas propias en todo el territorio, asegurando de esta manera una atención especializada y de calidad. El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 de Plastiforte es avalado por la certificadora TÜV Rheinland de Alemania para la producción, comercialización, instalación y servicio técnico de tubería, accesorios y geomembranas HDPE. El éxito y crecimiento de Plastiforte se sustenta en la calidad humana de su equipo de trabajo. Personas que comparten valores corporativos como la iniciativa, la honradez, el profesionalismo, la empatía y el trabajo en equipo. El personal de Plastiforte es permanentemente capacitado para asegurar un crecimiento profesional que se refleja día a día en la calidad de sus productos, servicios y la satisfacción de sus clientes. Bueno, el material ya lo conocíamos. Nosotros impulsamos este material porque la verdad es que nos ofrece un abanico de posibilidades muy importante. Bueno, el HDP tiene en primer lugar es de mucha mayor fácil colocación porque vienen rollos de mayor longitud. En la fase de construcción, primero que nos ha ayudado que el tiempo se reduce bastante corto, en la fase de construcción a comparación de este tipo de tuberías. Es mucho más fácil, mucho más accesible, hasta en el tema de transporte también es
mucho más accesible. El garantizar que no hay juntas mecánicas, sino que todas las uniones son soldadas, eso nos proporciona mucha confianza y seguridad en la instalación, ¿no? Que es de lo que se trata. De esta manera, Plastiforte se constituye en el principal proveedor de productos de HDPE en municipios, empresas, prestadoras de servicio de agua potable e instituciones que desarrollan proyectos de riego, empresas mineras e industrias a nivel nacional. Metro a metro y proyecto a proyecto. Plastiforte es el líder en soluciones técnicas especializadas en HDPE en Bolivia. Plastiforte. Como han podido observar en el video, es otro tipo de tuberías de polietileno de alta resistencia en este caso, ¿no? Y su ventaja, como han visto, se puede comprar rollos de 100 metros y es de un fácil manejo, ¿no? En el caso de manipulación, se puede tranquilamente extender o trabajar mucho más rápidamente en una obra, pero también hay que analizar costos, ¿no? Es mucho más elevado, pero puedes reducirlo con el elemento más que todo que se llama de personal, ¿no? Que es mucho menor, ¿no? Pueden realizar trabajos mucho más rápidos, pero el costo incrementa un poco, ¿no? Se tiene que analizar desde ese punto de vista también. Tiene sus ventajas y también su desventaja, que sería el costo, ¿no? Pero hay que analizar de forma global también todos sus costos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Todo está entendido o no se ha entendido? Casi hemos visto todo. Sí, ya. Lo único que no les he enviado es de Plastiforte, que les voy a enviar también a la plataforma, ¿bien? Por lo demás ya les he enviado lo que hemos visto hoy. ¿No hay consultas? Bien. ¿Qué quería decirles más? Ayer hemos hablado un poco de sus proyectos, ya lo tengo terminado sus proyectos, me falta revisar las notas que corresponden a cada uno. Después en la tarde yo creo que ya les voy a pasar a su correo los proyectos, y el lunes ya tendrían que entregar su proyecto pluvial hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pueden hacerlo desde ahora si quieren, no hay problema, pero el lunes es hasta las 6 de la tarde por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? Según todo lo que hemos indicado, ¿no? Cómo tienen que realizar la entrega respectiva y todo, ¿no? Otro punto que tenemos que ver, el lunes por si acaso no vamos a pasar clases, solo van a entregar proyectos, ¿ya? El día jueves, que es nuestra próxima clase, vamos a hacer ya las estaciones de bombeo y ejercicios, pero nos faltaría ese tema y nos faltaría de plantas, ¿no? Que unas 5 o 6 clases máximo. Y el último sería un diseñito que vamos a hacer de un alcantarillado con un programita, ¿ya? Estamos bien en los avances, no tengo mucho problema, por eso hemos avanzado bastante en los primeros meses. Lo que me preocupa es un poco los exámenes y la práctica que tenemos que hacer, ¿no? A ver si vemos calendarios, vamos el día 12, el lunes entrega su proyecto, el jueves vamos a pasar clases, el viernes tengo entendido que son las elecciones, ¿verdad? O no, o es otro día. Me han dicho que iba a ser el 19 o 18, no sé. 19.
Ya, estaba confirmado, tal vez no pasemos clases ese día y pasaríamos el 22 y el 25, 26 no habría problema. Tenemos examen, creo, a ver, permítanme, no sé si hemos definido el de, ¿qué se llama? De la defensa, ya teníamos definido eso. ¿Dónde estás? Porque nos faltaría la de, en este caso, del recuperatorio y su examen final y la defensa. Aquí. El primer parcial ya hemos dado, el segundo también. El examen final es el 10, que es a ver. Y el 29 de noviembre era el examen final o la defensa del proyecto en este caso. Y quedaría el 29, a ver si lunes, ¿no? Tenemos tiempo entonces. Esta semana trabajamos, solamente va a ser el jueves. Si esta semana tranquilamente lo podemos terminar, hasta el 3 o 4, el 10 es el examen final, ¿ya? Entonces, lo que veremos, yo voy a hacer un cronograma el jueves 18 para la defensa, más que todo, para el recuperatorio, ¿cuándo podría ser? Tal vez tendría que ser el 2 o el 25, eso debe haber. Y la práctica que les voy a dar, cuándo tienen que entregar, ¿no? Estamos dentro del establecido, creo, no tenemos mucho problema, pese a los distintos suspensión de actividades que hemos tenido de distintos factores. Estamos viendo más, ¿ya? Lo que más me preocupa es su entrega de su proyecto y la defensa, que sería el 29. El recuperatorio vamos a ver cómo lo hacemos y la práctica también. Les voy a decir cómo lo hacemos. El jueves les voy a dar instrucciones cómo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, más que todo, piensen en el proyecto. Si tienen alguna pregunta del proyecto, me lo pueden decir o en estos días también, ¿ya? Entonces, no se olviden que la defensa es del 29. Eso no se va a mover. No sé si tienen alguna consulta. Ninguna del proyecto. Entonces, si no hay consultas, el lunes entonces entregan su proyecto y el jueves ya vamos a ver todo lo que es estaciones y todo eso, y ya sus notas tal vez ya también las tenga del segundo parcial también, ¿no? Entonces, para el jueves ya van a tener un gran porcentaje de las notas. Del primero, segundo ya tienen, del primero ya tienen, del segundo sería, y de su